Movimiento circular uniforme variado. Es el tema del día de hoy que vamos a trabajar, movimiento circular uniforme variado. Todos los conceptos del movimiento circular van en este tema. Todo lo que hemos hecho, por ejemplo, velocidad tangencial, es la velocidad que está en la periferia. Esto es. Velocidad angular es esto. Esto sería la velocidad angular. Esto que está alrededor, por ejemplo, acá están unidos en contacto, y esto hemos visto en transmisiones. Entonces acá se va a cumplir, mira, ve, que las velocidades no tangenciales son iguales, unidos por un cuerda, cadena, mira, ve, ambos se mueven para el mismo sentido. Acá, uno de ellos para un sentido y el otro para el otro sentido. ¿Ve? Entonces acá lo importante que te recuerdas, todos los conceptos van a ir siguiendo normal. En el movimiento circular uniforme variado es como el movimiento MRV, ¿no? Ya la velocidad va a cambiar, pero las dos velocidades va a cambiar. Tanto la velocidad tangencial y la velocidad que está en el centro van a cambiar los dos. Y eso se trata del movimiento circular uniforme variado. Nos dice, la velocidad, nosotros sabemos que siempre es tangente a la trayectoria. Vamos a poder, dice, se puede observar además que la aceleración, ¿no? Esa aceleración que está en el centro, la aceleración radial o la aceleración centrípeta. Entonces, aparte de haber ahora en este tema, en el tema anterior solamente había aceleración centrípeta, ahora van a aparecer dos aceleraciones más. Una aceleración que está en la periferia, que se va a llamar aceleración tangencial. Va a haber otra aceleración, una aceleración angular en el centro. Y como ya hay dos aceleraciones, incluso tres, estas dos de acá, aceleración centrípeta y aceleración tangencial, cuando se suma vectorialmente, me va a dar la aceleración total. Se va a ver una llamada simplemente aceleración o aceleración instantánea. Entonces, aparece más aceleraciones. ¿Ve? Una aceleración tangencial que está junto a la velocidad tangencial. Va a haber otra aceleración, eso sí ya la sabíamos que era la aceleración centrípeta, que sumando estas dos va a generar la aceleración total o la aceleración instantánea. Entonces, ¿por qué hay muchas aceleraciones? Porque en la periferia va a cambiar la velocidad. Entonces, si esto era 8 metros por segundo y acá es 10, acá es 12, cuando cambia la velocidad, ¿a quién se debe ese cambio? Justamente a él. Porque hay aceleración, va a cambiar la velocidad. En cambio, como no había aceleración tangencial en el M, en el movimiento circular uniforme, esto era 8, diciendo 8, sigue siendo 8. En cambio, ahora, ¿a qué se debe el cambio? Porque hay aceleración. Acá también va a cambiar. La aceleración angular en el centro también va a cambiar. ¿Por qué? Porque también va a haber, en el centro va a haber también aceleración angular. Va a haber, mira, ve, una aceleración, dos aceleraciones, tres aceleraciones, más la aceleración total, 4 aceleraciones. Bueno, vamos a ver esto detalladamente. ¿Qué es el movimiento entonces circular uniforme variado? Es aquel efectuado por un móvil, ¿eh? Durante el cual va a haber aceleración angular. En el centro va a haber una aceleración, va a cambiar en el centro. También va a haber una aceleración tangencial, pero estas dos aceleraciones son constantes. Usted ya más o menos entiende eso. Significa, cuando me dice aceleración constante, significa que el cambio va a ser uniforme. O sea, por ejemplo, si tiene 8, 10, 12, 14, 16, está cambiando uniformemente. No cambia 8, 10, 100, 200, ahí no sería constante. Cuando la variación de la velocidad es constante, entonces significa que la aceleración angular y la aceleración tangencial también son constantes. ¿Ve? Ahí tenemos cómo la velocidad cambia. ¿Ve? Acá era v, ahora 2v, 3v, 4v, cambia. Y también la aceleración angular cambia, velocidad angular también. ¿Ve?
omega, 2 omega, 3 omega, 5 omega, cambia también. Entonces, tanto la tangencial como la angular van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya va a haber, en el centro va a haber aceleración angular y en la periferia va a haber aceleración tangencial. Y aquí está la ubicación, está juntos, ¿ves? Con la, este de acá es la velocidad angular, y la aceleración angular, mira, está, es perpendicular al movimiento. Si acá está la velocidad tangencial, acá mismo, en la misma dirección, o en contrario, pero acá, paralelo a esta velocidad, está la aceleración tangencial. Ya lo vamos a ver bien detallado eso, aquí está. La primera, aceleración angular. Mide el cambio de velocidad angular en unidades, su unidad va a ser radianes por segundo al cuadrado. ¿No? Entonces, eso es lo que está en el centro. Aquí está esto. La aceleración angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre variación del tiempo. Acá lo tenemos donde está ubicado la aceleración angular. ¿Ves? En otras palabras, él va a ser el responsable de que en el centro la velocidad se cambie, ¿no? Nada más, eso tiene que ver con eso. Ahora viene la aceleración tangencial. También esto mide la variación de la velocidad. Se mide esto en metros por segundo al cuadrado. Y aquí está. Está juntos o paralelo a la velocidad. Acá mismo también está la velocidad tangencial. ¿Eh? Donde está la velocidad tangencial, ahí está la aceleración tangencial. Por eso se llama tangente. La aceleración tangencial, en cambio la aceleración centrípeta, tú sabes, está al centro. Acá está la aceleración centrípeta. Y si tú quisieras saber la ubicación de la aceleración angular, esto es aquí, para ir mirando hacia aquí, para nosotros. Y acá saliendo así. El centro, ¿no? Del centro para arriba, entonces, saliendo hacia, es como para usted estaría viniendo una flecha así. Entonces, estos dos sumando me va a salir la aceleración instantánea total. Pero ahora solamente primero estamos viendo dónde está ubicado la aceleración tangencial. Entonces, él va a ser el causante de que la velocidad en la periferia cambie. Si acá era 8, acá digamos 12, ¿no? Acá digamos 16, entonces, ¿quién es el responsable de que cambie de 8 a 16? Es la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial como fórmula sería igualito que en MRV, velocidad final menos velocidad inicial sobre variación de tiempo. Y hay otra manera para hallarlo, ¿ve? La aceleración tangencial también va a ser igual a la aceleración angular por radio, otra manera también. Bueno, eso ya es utilizando pues las direcciones vectorialmente, ¿no? También podrías utilizar. Podríamos utilizar IJ vectorialmente. Aceleración total, esto es lo que bastante nos preguntan. Entonces nos dice la aceleración centrípeta que va al centro, la aceleración tangencial que está en la periferia, son componentes del vector aceleración. El vector aceleración se puede expresar como una ecuación. Ahí está la ecuación. O sea que esto vectorialmente significa que la aceleración es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Vectorialmente. Como vectorialmente, ahora escalarmente, ¿cómo sería? Ahí está su gráfico. Ahí está la aceleración centrípeta, ahí está la aceleración tangencial y esta es la aceleración. Cuando te habla de aceleración, solamente está hablando de... Él tiene nombre completo, aceleración tangencial. Él tiene nombre completo, aceleración centrípeta. El otro que está aquí tiene nombre, eso se llama aceleración angular. Aceleración nada más es él. O en un momento dado, aceleración instantánea. ¿No? Ahí está. Y eso lo halla simplemente por Pitágoras. La aceleración instantánea necesitas hallar centrípeta y tangencial. Eso sería igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Esto ya es escalarmente. Esto es vectorialmente. Las fórmulas tienen un parecido al de MRU, caída libre, igualito.
Entonces, la idea es que tú relaciones nada más para que tú te recuerdes. A ver, vamos a empezar. Por ejemplo, en caída libre y en MRU, esto es la fórmula número 1. Y es igualito, mira, ve, que en MRU. A ver, imagínate que estás en MRU, ¿cómo dirías? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ah, profe, igualito. Pero ahora, cuando estás en movimiento circular, llámalo así, mira. Auméntale la palabra aquí, en el lineal, auméntale la palabra tangencial. Entonces será velocidad final tangencial va a ser igual a la velocidad inicial tangencial más menos aceleración tangencial por... Ya está. Esta sería la segunda fórmula que utilizamos en MRU. ¿Y cómo era la segunda? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más medio, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Pero en el movimiento circular la distancia es por longitud de arco. Ah, ya, pues entonces la distancia en el movimiento circular es longitud de arco. Por eso sería desplazamiento lineal o longitud de arco que se haya por LOR, recuérdate esto, se haya por LOR. Longitud de arco o desplazamiento lineal va a ser velocidad inicial tangencial por tiempo más menos un medio aceleración tangencial por tiempo al cuadrado. Y ya está. Y esta sería la tercera fórmula, era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces c por distancia. Pero en el movimiento circular, la distancia es el longitud de arco o el desplazamiento lineal. Entonces, ¿cómo vas a leer? Velocidad final tangencial al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial tangencial al cuadrado más menos 2 veces aceleración tangencial por longitud de arco o desplazamiento lineal. Y esta es la cuarta fórmula. Son 4 nada más. Y esto es una manera rápida de hallar la aceleración tangencial. La cuarta es, ahí está, desplazamiento lineal o longitud de arco. Va a ser velocidad final tangencial más velocidad inicial tangencial sobre 2 por el. Y esto es similar, pues es una referencia con esto, es similar. Entonces, ahora en ver que velocidad final tangencial ahora es angular. Esto es en el centro, se cumple. Esto se cumple en la periferia, esto se cumple en el centro. ¿Qué se cumple en el centro? Va a ser velocidad final angular, va a ser igual a velocidad inicial angular, más menos aceleración angular, esto es aceleración angular por tiempo. La segunda fórmula es esta. ¿Qué cosa es esto? Longitud de arco, no. No es, esto es desplazamiento angular o ángulo de giro. El ángulo de giro, el desplazamiento angular, es igual a la velocidad angular inicial por tiempo, más menos un medio, aceleración angular por tiempo al cuadrado. Similar, ¿ves? Y la tercera fórmula sería esto, velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad inicial angular al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular o longitud, o el ángulo de giro. Y el último ángulo de giro es velocidad angular inicial más velocidad angular final entre 2 por el tiempo. Y esas serían similares, la fórmula de MRU y caída libre. Esas serían las 4 leyes que vamos a utilizar. Y obviamente con la otra fórmula de aceleración instantánea. Entonces, sin más, vamos con el problema número 1. Entonces, nos dice así, calcule la aceleración angular. Aceleración angular es el alfa, entonces vamos a hallar el alfa. No le he puesto en orden. Bueno, no importa. Ya, entonces, pero a ver, vamos a leerlo primero y de ahí voy a ver qué datos he sacado. O si no, lo utilizo con lápiz y para ver si coincide. A ver, yo lo haría así, ¿ver? Calcule la aceleración angular. Aceleración angular, no sé, esto me está pidiendo hallar. Ya está. Esta aceleración angular tiene que estar en radianes por segundo al cuadrado en un movimiento circular uniforme variado. Conociéndose que a los 5 segundos, eso es tiempo, profesor. 5 segundos, eso es tiempo, bien conocido ya a estas alturas debe ser. De haber partido desde el reposo. Cuando me dice partido del reposo me da dos cosas fáciles. Uno, que podría ser que la velocidad tangencial inicial sea 0. Otro, que la velocidad angular inicial también es 0. Me da esas dos posibilidades al decirme que parte del reposo.
No sé cuál de ellos utilizaría, ahorita voy a ver. Y no, luego de 5 segundos tiene una velocidad angular de 15 radianes por segundo. Me está dando velocidad final angular es 15. Ya, entonces si tengo todo angular ya no necesito esto. No necesitaba esto. Para poder desarrollar, ¿cuál es el truco? Que tengo que tener 3 datos. A ver, 1, 2, 3 y una incógnita. Entonces sí se puede desarrollar. Bueno, vamos a comparar si he puesto bien los datos. Ahí está. Velocidad final angular está correcto. Tiempo está. Y el aceleración angular es lo que me pide. Entonces, tengo 3 datos y una incógnita. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Fórmula sin qué? Relaciónalo con el tema de MRO. Fórmula sin aceleración. No, eso no es. Aceleración te está pidiendo. Hay algunos que cuando la incógnita es aceleración, fórmula sin aceleración, no. Son 5 datos que tenemos. ¿Qué dato acá me falta? 7 velocidad inicial, final, aceleración, tiempo. ¿Qué me falta? La altura. Pero ¿quién se parece acá a la altura? El ángulo. Entonces era fórmula sin ángulo, sin altura, sin distancia. ¿Qué número de fórmula es sin distancia? Profesor, la 1, la fórmula número 1, que es la velocidad final angular es igual a la velocidad inicial angular más aceleración angular por tiempo. Pero es más menos. Claro, se pone más cuando aceleran o cuando aumenta la velocidad. Está aumentando, entonces más. Ya está. Y eso sería todo. Hasta ahí sería pues tu trabajo que tenías que hacer en física. Porque normalmente si estás en la universidad hasta ahí tienes que llegar. Y de ahí en la universidad lo que haces es así con letras, despejas lo que yo quiero hallar, por ejemplo, que es el. ¿Por qué lo despejo? Utilizando mi álgebra voy a despejar en la universidad. ¿Y por qué, profesor? Porque ya voy a tener un instrumento que se llama calculadora y todo reemplazar. A ver, no entiendo, profesor, cómo se hace eso. O sea, utilizando tu álgebra en la universidad, tú vas a hacer esto. Vas a dejarlo solito alfa, o sea, va a quedar así, velocidad final, así, puras letras vas a trabajar. Velocidad inicial sobre tiempo. Y aquí vas a reemplazar. Porque la desventaja que en la universidad ves tus datos te van a dar un poquito feos. 15,8, 5,7, así te van a dar. Tu trabajo ahí es despejarlo y reemplazar y luego poner todo en la calculadora. Eso es, cuando tú ves un libro en libros superiores, así hacen la solución. Lo despejan y luego, ¿por qué? Porque ya la calculadora reemplaza. O sea, hasta aquí es el trabajo de la física. Esto ya no. Seguirá el álgebra. Ya. Pues reemplazar, a ver, acá sería entonces 15, velocidad final es 15, velocidad inicial es 0. El profesor me dijo que cuando es 0 ya no reemplazo, entonces si esto es 0, lo dejamos así. Aceleración angular, eso me pide. Tiempo es 5. Qué fácil, ¿no? 3, profe. 3, correcto. 3 y su unidad es radianes por segundo al cuadrado. Ahí 5 le he puesto. 3. Ya, sería entonces 3. 3 radianes por segundo al cuadrado. Eso sería todo. Está mal, profe. Eso sería todo entonces. Ya está. 3 radianes por segundo al cuadrado. Problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? En cierto instante, un motor gira a una velocidad angular de 100 radianes por segundo. Como es lo primero que aparece, entonces será velocidad angular inicial. 100 radianes por segundo. Después de 5 segundos, eso sería tiempo, pasa 5 segundos, está pasando, la velocidad angular ahora es 150.
La velocidad angular es 150. Mira, está aumentando la velocidad, entonces va a ser acelerado. Calcule la aceleración angular, suponiéndole que es constante. ¿Ya? Entonces, se trata de este tema. Movimiento circular uniforme variado. Fórmula, ¿qué no hay? No hay distancia, no hay ángulo. Fórmula sin distancia, la 1. A ver, verificamos si los datos hemos ubicado igual. Está correcto. Y la fórmula número 1, ya te dije que es velocidad final, es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular por tiempo. Pero yo veo que acá la velocidad angular está aumentando, ¿ves? Entonces va a ser con más. Bueno, hasta ahí es el trabajo de la física. Luego tienes que utilizar ya tus conocimientos de la matemática ya. Para reemplazar entonces, un montón de formas para reemplazar. Ya, a ver, saca, ahí, láser tenía que sacar. Está bien esto. A ver, vamos a... Profe, sale 10. Ya, muy bien. Acá sería 150 igual a 100. ¿Se dan cuenta? En matemática ya ustedes, pues eso va. Y alfa por 5. Eso sería el reemplazo. Y luego ese 100 va a pasar a restar. Claro, sale 10. Es por eso que algunos profesores, incluso de la academia, cuando están ahí, cuando te explican en la academia, hasta acá te explican bien detallado. Ya pues como es la parte matemática, lo ponen ya de frente acá. Entonces alfa vale 10 radianes por segundo al cuadrado. Ya está, porque esto es sencillo para hacer. Ya, entonces acá lo estamos detallando un poquito más. Este 100 va a pasar a restar. 50 pasa a dividir y ya está, se acabó. 10 radianes por segundo al cuadrado. Problema número 3. Problema número 3 nos dice, a ver, un hélice de un ventilador, allá tienes en tu caso un ventilador, gira a una velocidad angular. Entonces, esa hélice en el centro, su velocidad es de 20 radianes por segundo. Entonces, al interrumpir la corriente, o sea que tú lo desenchufas, ¿no? La hélice se va deteniendo uniformemente, de modo que cuando ha pasado 12 segundos, llega al reposo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se detiene. Entonces, si se detiene, su velocidad angular final es 0. ¿Qué ángulo giró mientras se detenía? ¿Qué ángulo ha girado mientras se detenía? Entonces, esta es distancia. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué no hay acá? Tengo velocidad inicial, final, tiempo y distancia. Esto es como su distancia, pero es el ángulo. No hay esto, que es aceleración angular. Fórmula sin aceleración. A ver, en MRU, recuérdate, ¿cuál era la fórmula sin aceleración? Claro que sí, era la cuarta fórmula, que es distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esta fórmula relaciónalo y vas a encontrar. En el movimiento circular, la distancia es por el ángulo. Ah, ya. La velocidad inicial es la velocidad inicial angular. La otra velocidad es la velocidad final angular entre 2 por el tiempo. Ya está. Con esta fórmula entonces vamos a desarrollar el problema número 3. A ver, verificamos si los datos coinciden. Ahí estamos bien hasta ahí. Tiempo es 12 segundos y al teta íbamos a hallar. Muy bien, está bien. Y la fórmula también está bien. Recuérdate que esa fórmula número 4, que es fórmula sin aceleración, siempre es con más. Nunca es con menos. Bueno, hasta ahí sería pues el trabajo casi difícil. De ahí es cuestión matemática para reemplazar. A ver, el ángulo vale, no sé, bajo nada más. Velocidad angular, 20.
Velocidad angular final 0. Si deseas lo pones, si deseas no. Bueno, te hace complicar, lo pones en 0. No hay problema, igual va a salir. Tiempo 12. Y eso sería el reemplazo que se tenía que hacer. Entonces, acá observa ya Sale no... 120. Ya, muy bien, 120. Entonces, como tú observas, entonces ahí, sin 0 ya lo he reemplazado y más fácil. Acá sale 10, 10 por 12, 120 radianes. 120 radianes. Problema 4. Una rueda de 10 centímetros. Una rueda, ahí tenemos. Entonces, la rueda de 10 centímetros de radio. Esto es 10 centímetros, allá. Su radio, entonces el primer dato que tengo es que el radio de esa rueda es 10 centímetros. Acá sí hay necesidad de poner la unidad. Pueda que esté otra vez. Tiene una aceleración angular. Aceleración angular es esto. Radianes, pero es 5. 5 radianes, bueno, ponemos bien. 5 radianes por segundo al cuadrado. Calcule la aceleración tangencial. Bueno, acá comienzas a recordarte tu MRU, caída libre, no hay una fórmula. Pues. Entonces, esta fórmula, esta ley que está, es exclusiva de esto. Hay una que es parecido al movimiento circular. En el movimiento circular se cumplía que la velocidad tangencial es igual a la aceleración tangencial por el radio. Entonces, en este tema hay otra similar, que es, no, pero acá es velocidad, perdón. Velocidad angular es acá. Así es, velocidad angular por radio. Acá es así. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por radio. Con eso voy a utilizar. Vamos a ver, ahí tenemos el radio 10 centímetros. Convirtiendo a metros, ahí está. Detallado cómo se convierte incluso. ¿Ves? 10 centímetros como un metro, vale 100 centímetros de centímetros para convertir a metros entre 100. Elimino un 0, 1 entre 10, 0,1 metro. Ya está convertido incluso. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo aceleración angular. Ahí está, 5 radianes por segundo al cuadrado. Me está pidiendo aceleración tangencial. Esta relación voy a utilizar. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por radio. Y ahí está. Solamente reemplazo y se acabó. Pues aceleración angular bajaría. Voy a bajar la aceleración angular. Aceleración tangencial, mejor dicho. Aceleración tangencial, no sé, bajo. Aceleración angular vale 5. Radio vale 0,1. 5 por 0,1, 0,5. Y la aceleración tangencial, su unidad es metros por segundo al cuadrado. Y eso sería todo con respecto al problema número 4. Problema número 5. Nos dice partiendo del reposo. Parte del reposo. Empieza del reposo. Partiendo del reposo, o sea, la velocidad inicial angular 0. Pero también hay una opción que la velocidad tangencial también podría ser 0. Entonces, hay esa opción, ¿no? Hay esa opción. Entonces, uno de ellos puede ser 0. Uno de ellos. Te da más posibilidad. Más datos tienes, vas a saber cuál de ellos es. Ya, partiendo del reposo, una rueda gira 8 vueltas. El número de vueltas es 8. Y eso lo hace en 2 segundos. El tiempo es 2 segundos. Hasta ahorita no podría saber con cuál de ellos es. Determine la aceleración angular. Ahora sí ya me di cuenta con cuál voy a hacer. El que está relacionado directamente de la aceleración angular es velocidad angular. Entonces, velocidad tangencial descartado. Eso no voy a utilizar. Suponiendo que es constante.
Entonces recuérdate que necesito 3 datos para poder desarrollar. A ver, 1, 2, 3. Pero esto no es parte del dato. Entonces, tengo que buscar un dato más. ¿Qué cosa puedo hallar con el número de vueltas? A ver, ¿te recuerdas entonces? El número de vueltas es el ángulo de giro entre 2pi. Entonces lo que voy a poder hallar es el ángulo de giro. Entonces, el ángulo de giro, esto que está dividiendo, pasa a multiplicar. 16. Claro, saldría 16pi. Bueno, vamos a ubicar entonces los datos. A ver, velocidad angular inicial está bien, comparando. Número de vueltas es 8, tiempo es 2 segundos. Vamos a hacer. Vamos a utilizar primero esto. Aquí está esta fórmula que viene de aquí. Reemplazando, como ustedes mismos ya me han dictado, sale 16pi. Porque sería 2pi por n. N vale 8. Entonces, eso sale 16pi. Ya tengo entonces el ángulo de giro. Ahora sí voy a decir qué fórmula será. A ver, ¿qué datos tengo? Tengo velocidad angular inicial, tengo ángulo de giro, tengo tiempo y me pide aceleración angular. ¿Qué cosa no hay? A ver, de los 5 datos. No hay velocidad final. Fórmula sin velocidad final es la segunda fórmula, que es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio, es más menos, ¿no? Un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Pero a ver, ¿cómo me doy cuenta si es a la vista? Pues si parte del reposo, entonces es más. Entonces todo esto incluso va a desaparecer. Pero ¿cuál sería la fórmula acá? A ver, ¿quién es como distancia? Pues como distancia es teta. El ángulo de giro va a quedar como nada más un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esa sería la fórmula que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque todo esto va a desaparecer, ya que 0 por cualquier número, todo esto se hace 0. Y esto no va a quedar. Ya eso nomás reemplazas. Ya, muy bien, a reemplazar y se acabó el problema. Ya eso es parte matemática ya. Hasta ahí sería mi análisis físico, utilizando mi física, ¿no? Reemplacemos entonces. El ángulo va a ser 16pi, va a ser igual a un medio. La aceleración angular no sé por el tiempo que es 2 al cuadrado. Ahí está. El ángulo 16pi, un medio, la aceleración angular no sé, tiempo 2 al cuadrado. Acá saldría 4 entre 2, 2. Acá quedaría 2 alfa es igual a 16pi. 8, profe. Ya. Ya, bueno, en este caso lo que he hecho es este 2 pasarlo a multiplicar. 2 por 16, 32. Y acá sale 4 alfa, que sería 8pi radianes por segundo al cuadrado. Problema 6. A ver, una rueda, lo hacemos más rápido esto, por el tiempo, a ver, una rueda con aceleración angular constante, ya con esta palabra me dijo que es movimiento circular uniforme variado, necesita 2 segundos, eso sería tiempo, 2 segundos, para girar un ángulo de 14 radianes. 14 radianes, eso es el ángulo de giro, teta es igual a 14 radianes. Y alcanzar una velocidad angular, eso sería velocidad angular final 10. Ahí está, velocidad angular final 10 radianes por segundo. Y me va a pedir la velocidad, o sea, el omega inicial. Velocidad angular inicial es la incógnita. ¿Qué no hay? No hay altura, si tengo. Altura es el. ¿Qué no hay? No hay aceleración. Fórmula sin aceleración, la cuarta fórmula. Distancia es igual a la suma de estos dos entre 2 por el tiempo. Así es. Reemplazando acá sería entonces, a ver, reemplazando, teta vale 14pi, acá iría 14pi. La suma de esto más esto sería acá. Esto como no sé, bajo, y esto sería 10. Bajo el 2 y el tiempo saldría 2 también.
Entonces, 2 y 2 se van a ir al momento de reemplazar. A ver, verificamos. El ángulo es 14. Velocidad angular inicial desconozco, bajo. Velocidad angular final es 10, ahí está. Profe, sale 4. Ya, muy bien. Este 2 es entre 2, claro, y por el tiempo que es 2. 2 y 2 se van. Eso sería lo más fácil. Que 2 y 2 se vayan, quedaría velocidad angular inicial más 10. Que este 10 pasaría a restar 4 radianes por segundo. Y eso sería entonces el problema número 6. Bueno,